Cuando estamos quitando manchas de la piel, es muy habitual usar el pincel corrector puntual que acabamos de revisar en el video anterior, pero a veces esta herramienta nos puede entregar resultados un poco inesperados. En ese caso, la siguiente herramienta que utilizaríamos para intentar una nueva edición sería el pincel corrector. No confundirlo con el pincel corrector puntual. Tengo dos copias de la misma imagen abiertas. Para usar una de ellas como referencia, simplemente que la accedí desde el menú Ventana, Organizar y escogí la opción nueva Ventana para pincel corrector puntual. Y luego aquí en la barra de aplicaciones utilicé este botón para reconfigurar la forma como se muestran estos dos documentos y poder confrontarlos escogiendo esta opción. El objetivo en este video es poder disimular un poco estas líneas que aparecen en las comisuras de la boca, intentando utilizar la herramienta del pincel corrector puntual como primera medida. Voy a acercarme hasta el área a corregir y a aumentar sobre esta zona un poco más. Voy a escoger el pincel y a tratar de dejarlo del tamaño casi exacto o levemente superior al área a corregir, y con un solo clic que debería bastar para tener este sector del rostro en mejores condiciones. Vamos a ver. Ahora que acabé de dar clic, pueden ustedes ver que ya no aparece la misma figura en la boca, pero no estoy muy contento con el resultado porque ahora se convirtió en una mancha. Tal vez podría intentar reconfigurar el tamaño del pincel o su dureza y reeditar una vez más. Voy a dar control Z para que ustedes vean en qué se convirtió esa figura. Se convirtió en una completa mancha. Voy a deshacerlo. Y en lugar de ponerme a reconfigurar pincel, dureza, etc., voy a darle paso a otra importante herramienta para corregir rostros llamada pincel corrector. La voy a escoger desde la barra de herramientas y a cambiar de este icono de pincel corrector puntual a herramienta de pincel corrector a secas. Este pincel funciona exactamente igual al que acabamos de revisar, con la única diferencia de que hay un paso extra antes de poderlo utilizar. Yo soy quien decido de dónde se van a copiar los píxeles que me van a servir para reemplazar las potenciales imperfecciones en el rostro. Recuerden que con la herramienta de pincel corrector puntual, la que revisamos en el video anterior, Photoshop decidía de dónde se seleccionaban los píxeles que se iban a usar para implementarlos en el área afectada. Antes de iniciar la edición con esta otra herramienta, voy a agregar una nueva capa sobre el documento a corregir. Antes elimino esta del ejemplo anterior y ahora voy a crear una nueva y le voy a colocar el nombre pincel corrector. Luego de tener esta capa creada y seleccionada, voy a ir aquí a la parte superior en la barra de opciones para este nuevo pincel, exactamente donde dice muestra aquí enfrente, y a cambiar de capa actual o bien a todas o a esta abreviación que es para actual e inferior. Como tenemos dos capas, cualquiera de las dos formas nos va a servir para poder remuestrear de todo el documento. Voy a dejarla en todas. Una vez más quiero mencionar que la ventaja de trabajar los cambios o la edición en una capa aparte es que no estoy impactando de forma permanente la imagen original, y también que puedo hacerme de la capa que contiene los cambios si no quedo a gusto. Otra de las opciones aquí en esta barra que voy a marcar es esta casilla de alineado. Cuando lo hacemos, la fuente de los píxeles se moverá conmigo a medida que muevo el pincel. Y ahora voy a ir hasta la imagen y a escoger cuáles son los píxeles de donde quiero copiar para reemplazar. Para hacerlo, debo dejar oprimida la tecla Alt y luego el cursor cambiará por este apuntador de esta forma, y luego doy clic sobre esa área y luego vuelvo hasta la zona afectada, que es esta,
Podemos aumentar de tamaño el pincel de ser necesario y damos clic. Pueden ver que ahora tenemos un mejor resultado que el que nos está entregando el pincel corrector puntual. Voy a dar control Z para que vean cómo estaba antes y para que aprecien cómo ha quedado ahora. Vamos hasta la otra parte, aquí en este lado, y vamos a intentar hacer lo mismo, pero tomando una muestra de un área más cercana a donde aparece este problema. Voy a rebajar el pincel de tamaño un poco y voy a dejar oprimida la tecla Alt para tomar una muestra exactamente de este punto. Luego me ubico aquí sobre la boca, la comisura, agrando un poco el pincel y doy clic. Y miremos el cambio que ha tenido presionando control Z. Vean que tiene una leve corrección. Podemos intentar otro clic más hacia adentro en la siguiente línea que queda y mirar los resultados. Y comparemos la imagen una vez más presionando control Z y control Z de nuevo para ver cómo estamos corrigiendo esa área de una forma un poco más precisa. Veamos la imagen, el resultado sobre este otro documento, sobre esta ventana, al 100%. Es decir, sobre esta al 100%. Y pueden ustedes ver que la corrección ni se nota. Difícilmente alguien podrá decir que la imagen fue retocada exclusivamente en las comisuras de la boca. Miremos ayudados del panel de historia cómo estaba la imagen antes de utilizar el pincel corrector, yendo hasta este estado de propiedades de capa, y esta sería la imagen antes. Vean cómo estas líneas, y aquí en la parte derecha también esta figura, y después de utilizar el pincel corrector, cómo desaparecen. Esta era entonces otra de las herramientas que les quería compartir en este video, enfocadas en el 95% de las veces a la corrección de rostros o de piel en general. Antes de irnos, quería recordarles que como tenemos los cambios también en su propia capa, podríamos rebajarles la opacidad a esta capa, digamos a un 50%, para traerlos levemente. ¿Sí? Ustedes lo alcanzan a ver. Esto sería sin cambios, término medio y con los cambios al 100%. Si no quedamos satisfechos con los ajustes que le hicimos sobre esta capa, podemos eliminarla, lo que trae las líneas de nuevo, y empezar una vez más. Yo no la quiero eliminar, la voy a dejar como estaba. De hecho, quedé bastante satisfecho con este pincel corrector. Y ahora sí, los invito a continuar en la siguiente parte.